¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Bienvenido, Buenos días. Ángel. Feliz lunes. Feliz lunes, feliz ¿Cómo llegó usted? Navidad, ¿Al lunes? pues cómo llega así. Realmente la pregunta tendría que ser cómo llegó al lunes. Sí, sí llegamos al lunes después de las fiestas, la final de fútbol, los juegos de fútbol americano y ayer esta triste noticia en lo que estamos en el recalentado, se nos atraganta el romerito escuchando que pues fallece George Michael a los 53 años, verdaderamente muy joven. De causas aún desconocidas, se dice que una cuestión de una falla cardíaca en su casa en Inglaterra, pero pues realmente no se han esclarecido aún todavía las causas completas de su fallecimiento. Lo que sí podemos hablar, bueno, es que fíjate que George Michael es una personalidad muy interesante. La semana pasada hablábamos de Edith Piaf y cómo fue ella un poco exitosa, pero a la vez no. Y yo creo que George Michael, digo, sin estar tan metido a fondo en su vida, digo, pensemos en primero, hijo de emigrantes, un hombre, no se llama George Michael, se llama George Kyriakos y un apellido grecochipriota que, perdón, me cuesta mucho trabajo pronunciar, entonces búsquenlo, pero creo que es Pinatoglou, algo así, no sé cómo se pronuncia. Padre restaurantero, emigrante desde Chipre, de la fracción griega, porque Chipre, recordemos, es una isla que es mitad griega y mitad turca y además ha sido siempre escenario de conflictos. Es su mamá una bailarina que además muere en el 96. Entonces, híjole, pues ahí está la primera parte, ¿no? Él tiene, imagínate, digo, era emigrante en los 80s, él nace en 63 en Inglaterra, él ya nace en Inglaterra. Entonces finalmente es hijo de varias culturas, donde todavía, bueno, si en ese entonces de repente a los emigrantes y existe cierto racismo, en ese entonces era un poco más. Entonces, bueno, él cambia su nombre el propio padre cambia su nombre del nombre griego que tenía, pues un poco para entrar en buscando esa aceptación. Esta aceptación, porque además cuando sales de Chipre, pues normalmente sales por cuestiones de guerra y todo, entonces lo que quieres es quedar bien borrar también a donde tú llegas, parte, ¿no? Y luego, pues, tenemos esta imagen de símbolo sexual, de cantante guapo, y de repente por tener eso se nos olvida que él sí realmente era un genio musical, ¿no? Sin duda él alguna. componía, él producía sus propios discos, él tocaba instrumentos, él tenía una voz privilegiada. Entonces, ¿cómo arrancó en el mundo de la música, Ángel? pues lo recuerdas en los 80s primero entra el grupo Wham. Con Wham. Forma este dueto Wham con su amigo. Y pues te das cuenta ahí de que realmente el cuadro de Andrew Ridgeley, pues él estaba para tomarse fotos. El que componía, el que hacía las canciones, el que las producía era George. Y pues en un momento dado también sus varias facetas, ¿no? Ahí es muy adolescente, estaba todo hecho para llegarle a los niñitas, a las adolescentes. Los 80s. En los 80s, con hits como Wake Me Up Before You Go, esta de Careless Whisper, que era, híjole, las bodas la ponen a cada rato. Claro. Aún la escuchamos y sigue siendo un éxito esta canción. Esta canción que es muy de esta no me época gusta, pero es también. una canción como para las chicas, pero sí me tocó escucharla. Me gustaban más estas un poquito más poperas y más alegres. Okay. De repente, además, tomó estas decisiones Michael de decir, bueno, ya acabé de Wham, ya me dio lo que me tenía que dar. Realmente Andrew Ridgeley me está resultando un poco un lastre y decide, y ahora me voy a hacer una carrera solista, para la cual adopta esta imagen mucho más agresiva de la, bueno, más de rockero, más de rockero, más de rockero, toda la gente que usa esta barbita de 4 días como Juan Becerra, pues están imitando a George Michael, la verdad. Él fue el primero que usó esta barbita, él fue el primero que se puso los aretes, los famosos pantalones apretados, una imagen sexualmente mucho más agresiva. Irreverente para la época también. Irreverente para la época. Recordemos esta canción de I Want Your Sex, donde además, por ejemplo, él decía, no hablo de sexo casual, hablo de monogamia, porque incluso dentro del video de la canción, que fue muy controvertido y que MTV nada más pasaba en las noches, pone en la espalda de la modelo que sale Explore Monogamy. O sea, bueno, pues sí, no se hablaba de sexo en ese entonces, ¿no? Y él inmediatamente lo hace, además de canciones que él componía, él hablaba mucho de su propio sentir. Bueno, esto fue en el álbum Faith, que fue su primer álbum solista, que le fue muy bien. Yo creo que es un álbum de los íconos del rock and roll. Y después, víctima de su propio éxito y de su propio personaje, se vuelve un sex symbol, no puede revelar su sexualidad, que finalmente sale a la luz después de aquel incidente en un baño, donde pues ya tuvo que admitir, sí, soy gay. Pero imagínate, el sex symbol de muchas mujeres, y de eso habías hecho tu carrera.
el tenerlo que ocultar porque te dicen, no, es que no, imagínate, si la gente se entera, pues se Por te va a este caer sistema, claro. No, bueno, porque además toda su carrera la construyó en ser guapo. Además Claro, de pero es que ser es gran el músico. mismo caso que, por ejemplo, Ricky Martin. Sí, Sí. Al también. final, cuando sale toda esta noticia, pues sí le pega un poco, pero Sí. bueno. Bueno, es un mundo más abierto, bendito sea De Dios. alguna manera, asumir su homosexualidad repercutió Sí. en su carrera. ¿Pudo haber alcanzado más éxito No, con esto? yo creo que no, pero lo logró después. Pero ya desde hace mucho ya estaba como muy, hizo una gira en vivo hace unos años, hace poquito, y le fue muy bien, pero Sí. ya Pero ya es no era lo que era tú tampoco. comentabas que hacías la comparación con Edith Piaf, un artista que con tantísimo talento, incluso director y productor de cine, quizás pudo haber llegado más arriba su carrera. Eso no lo sabemos. Era, Sí. era prisionero un poco de su propio personaje, de su propio Sí. mito que se hizo, porque pues decía, yo soy una cosa de George Michael. Incluso si oyes Freedom, una canción que hace después, él ahí en el Freedom expresa, ya estoy harto de no poder ser yo, Sí. porque tengo que ser George Michael. Porque George Michael no soy yo, George Michael es el personaje. Este momento donde quema la chamarra que usa en Faith, en ese video de Freedom la quema. Es un símbolo de decir, ya, quiero libertad, quiero ser yo, Sí. quiero dejar o sea, qué padre ese pasado que tuve, pero yo ya no soy eso, quiero ser Comenzar otra algo cosa. nuevo. Pero eso Quiero pasa ser mucho libre. con las grandes estrellas, ¿no? Pues es que es difícil. Como de repente Elton John dejas de también, ser, tu vida deja de ser tuya, tu tiempo deja de ser tuyo, ya no puedes ni siquiera salir si tú dices, bueno, yo quiero ir a comprar un helado, pues Claro. no puedo porque... Sus pasos están monitoreados todo el están tiempo, monitoreados todo el criticados, tiempo. además. Si de repente yo digo alguna cosa que a otra persona podría parecer muy inocente, no, es que dijo esto, es que hizo esto, es que se salió de fodongo, es que dijo, entonces debe ser Sí. muy estresante ese tipo de vida. Y bueno, ahora fallecen, te digo, no sabemos todavía Muy joven. por qué razón, muy joven, y pues ahí está todo ese legado que nos dejó, que además, bueno, ahora, dada que la industria de la música es mucho más cambiante, mucho más rápida y Claro. mucho más efímera, pues será difícil encontrar otro George Michael. Sin duda alguna. es. ¿Había algún tipo de, actualmente, tema o disco que estuviera por salir? ¿No tenía producción reciente? No, tuvo una gira hace poco que Sí. le fue muy bien, pero no tenía ahorita nada fuerte, pues de repente hacía cameos y salía con sus amigos y duetos y Sí. demás, Claro. pero no digo, fue un hombre que se atrevió a seguir su sueño porque además, te digo, seguramente a su familia, no, ay, quiero ser músico y además soy gay, híjole, no le debe haber sido nada Nada fácil. fácil. Nada fácil. Claro. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Pues descansa en paz, George Michael, y hay que oírlo en estas vacaciones. Así es, no solamente en esas vacaciones, sino Siempre. también para siempre, porque sin duda lo recordaremos como un gran artista, pues No descanse pierdan la fe. en paz. Gracias, Ángel, por acompañarnos.